Bueno, vamos poco a poco uniéndonos a la sesión y los que vayan entrando posteriormente, pues claro está, así que vamos a ver las instrucciones generales de manera inicial, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Ya les facilitaron el calendario de parciales, entonces ya nos estaremos viendo respecto a la evaluación misma, ¿sí? Entonces se recordarán que hace tiempo o hace un par de sesiones les dije, ¿verdad? Que teníamos que su examen está valorado sobre 20 puntos, por lo tanto nos queda todavía pendientes un trabajo. Pues el día de hoy está bien venir y trasladarles el trabajo, ¿verdad? Entonces ese trabajo mismo ustedes lo van a desarrollar y que claramente está, si completan con todo el diseño respectivo en cuanto a la metodología y la creación del trabajo mismo, se van a ser acreedores del puntaje correspondiente, ¿sí? Sí, vamos claros, ¿verdad? Vamos claros entendiendo ello, ¿sí? Entonces el parcial mismo, como les digo, la facultad nos dice a nosotros catedráticos que tenemos que evaluar sobre 30 puntos. Sí, entonces yo voy a evaluar sobre 20 puntos. Sí, entonces, no, en anteriores ocasiones ha pasado esto, que viene y que remiten o la inconformidad al mismo, así como anteriormente se dio, respecto a una serie de elementos o trabajos o algo así que no está conforme el estudiante. Entonces, esto lo trasladan a junta, a coordinación y después a junta directiva. La junta directiva me ha dicho, mira, realmente la única ayuda que se le da a los estudiantes es en segundo parcial. Entonces, ahí sí que estaban, dice, ahí sí que más palabras menos, dicen entre, si los estás ayudando, entonces, por eso es de que se está creando problemas. Pero yo sigo con esa secuencia, sí, sigo con eso de venir e indicarles a ustedes que tenemos el acceso mismo a poder venir y participar en este tipo de elementos y así relacionar y ayudarnos mutuamente. Sí, ¿verdad? Sí, estamos entendidos con ello. ¿Me valían la respuesta sí o no? Sí, licenciado. Muy bien, entonces solamente alguien me indicó ahí. Andy Steven Guerra López. Sí, sí, sí. Entonces está con esa validación de la misma. Entonces es para indicarles, ¿verdad? De que eh, se ha dado en ocasiones que han existido reclamaciones, por supuesto, porque obviamente nosotros como estudiantes muchas veces no estamos de acuerdo con lo que el catedrático nos pone o nos trata de calificar según la perspectiva y el pensamiento que tenga el catedrático en sí. Entonces, ¿cuál es nuestro método en sí? Impugnar. Entonces, estas impugnaciones a veces producen sus efectos positivos para el estudiante y otras veces, claro está, mantiene la línea a través de la cual fue calificado en primera instancia por parte del catedrático asignado. Entonces, cualquier cosita que tengan, ¿verdad? Hay que venir y hacerlo. Tenemos el parcial, ya se nos aproxima, entonces la siguiente semana que estamos prestos del 27 al 3, ¿verdad? Así es, ¿verdad? 27 al 3, pues obviamente no vamos a tener clase derivado de la existencia de los parciales correspondientes. Bueno, eso es en teoría, ¿verdad? Según está así marcado. Y creo que es así, algo así como que se está llevando a cabo de que no se proporciona la clase respectiva en este lapso de tiempo. Entonces, como les decía, el trabajo va a estar subido en un instante, ya lo van a tener ahí ustedes. Como les digo, cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a las instrucciones que se está girando, pues me las hacen saber mediante correo electrónico o mediante el chat respectivo. Me indican cuál es la relación en cuanto a lo que se puede venir y especificar en cuanto a lo que podemos ayudar y apoyarnos respecto a esto, ¿sí? Así, de igual manera, ya tienen segundo y examen final. Entonces, nos vamos a ir apretando en tiempos. Ahí sí que estamos un poco más corridos con los tiempos. Ahí sí que hago una comparación del año pasado a este año.
No sé por qué estamos tan apretados en tiempos, entonces vamos a venir y seguir avanzando. Listado o el sistema de asistencia lo vamos a tener publicado más tarde. Lo van a tener material también de esto y lo siguiente lo van a tener en la plataforma de Classroom correspondiente. Entonces, es así como vamos a ir avanzando poco a poco de la materia respectiva. Entonces, para entrar y para iniciar, dar por iniciado, recordarán que seguimos viendo lo que es el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción indica que es lo que es y lo que no es en un mismo tiempo no puede ocurrir de manera positiva o de manera negativa y simultáneamente. Un ejemplo claro, si lo queremos ver así, y a modo de chiste o realidad, porque esto es conocido, ampliamente conocido por cada uno de nosotros, independientemente nos guste o no, lo conocemos. Y algún tipo de contradicción en cuanto a los argumentos que se están creando, a una idea, un hilo de pensamiento que estamos llevando a cabo, son parte de las letras de Arjona, de Ricardo Arjona. ¿Por qué? Porque enmarcan mucho este elemento de ser y no ser al mismo tiempo. Entonces marca esos elementos que se escucha bonito cantando, pero ya si de manera metodológica queremos venir y pensar estrictamente en cuanto a este tipo de canciones, pues claro está, hay mucha contradicción misma dentro de lo que él plantea. Si se quiere ver como románticamente se ve, como elementos que pueden llegar a pasar o la lucha que puede existir, se lo digo entre comillas, ¿verdad? Entre el cerebro y el corazón, pues precisamente es esa lucha que enmarca él, la que debe prevalecer más, que es la razón o es el sentimiento. Pues eso puede ser románticamente a nivel de elementos que pueden pasar y que son vendibles, obvio está, ¿verdad? Pero lo que enmarca la vida jurídica, pues precisamente es lo que es y lo que no es de manera inmediata. Entonces, esa es la idea principal de lo que estamos relacionando, haciendo y estableciendo de una manera concreta. Entonces, que ustedes tengan más opciones y más ideas para poder venir y correlacionar estos tipos de elementos, nos hace tener de una amplia gama de esta relación directa que estamos estableciendo como manera concreta. Entonces, si nos vamos a la normativa jurídica, pues precisamente ahí vamos a encontrar una serie de artículos o de instituciones que de igual manera nos hacen venir y establecer, pensar y señalar cuáles son los efectos jurídicos que van a tener dentro de su análisis mismo. Entonces, dentro de estos podemos verlo y les hacía la referencia anterior y todo esto lo estoy tomando como un antecedente a lo que ya previamente dimos para que refresquemos un poco y sigamos avanzando con la temática respectiva. Entonces, la temática de vida-muerte, el Estado garantiza la vida, pero a la vez también garantiza dentro de su punibilidad el hecho de brindar o en su momento, ¿verdad? Lo que era la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué se entiende también por lo que vimos como matrimonio y como lo que vimos como divorcio, las causales mismas? Entonces, todos estos elementos pueden venir y ayudarnos a hacer gráficamente o las perspectivas a través de la que vamos a observar el fenómeno que está puesto a disposición de nosotros. Entonces, como el ejemplo claro que está en esta lámina, que ustedes ya lo van a tener y que les decía, no es posible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un libro. Entonces, esa dualidad no puede existir dentro de lo que estamos estudiando y definiendo como el principio de no contradicción. Muy bien, entonces el mismo principio, aquí los ponemos en perspectiva. El principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa, claro, o sea, una cosa es idéntica a otra cosa. En este caso, un bien mueble, en este caso estamos hablando de una acción viene siendo igualmente a una acción. ¿Y qué implica la acción? Lo estoy tomando del método o desde la perspectiva mercantil. El derecho mercantil nos relaciona de que una acción es ese documento, este elemento propio que emiten las sociedades anónimas en los que hacen partícipes a los socios respectivos para en este caso, la división de las ganancias mismas o también la participación que tendrán cada uno según la cantidad de acciones que tendrá. Entonces,
En este caso, este es un título que puede ser ejecutivo al final y es un título de crédito, tal y como se le conoce en la figura mercantil. Entonces, una acción mercantil, si lo queremos ver así, una acción dentro del sistema mercantil viene siendo igual a una participación misma dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque ustedes, si lo trasladamos al ejemplo propio, ustedes conocerán dentro de sus áreas residenciales, estará conformadas por asociaciones de vecinos en la que se desarrollan muchas actividades y al momento que se llevan a cabo las asambleas generales o las asambleas extraordinarias, pues lo que se hace es venir y primero verificar cuánto es la asamblea general o cuánto es la asistencia en sí. ¿Y cómo se va a verificar? Bueno, al menos aquí en el condominio en el que estoy, pues únicamente nos hacen referencia que al ser propietarios de una vivienda, pues claramente solamente tenemos derecho a un voto. Mi esposa puede ir, yo puedo ir, pero solamente estamos conscientes de que nuestra participación se limita a un voto. Pues precisamente es lo mismo dentro de las asambleas llevadas a cabo en el sistema mercantil. Entonces aquí quiero llegar con este punto, que ustedes tienen una acción que es un documento, digamos de que esta es una acción, ¿verdad? Entonces esta acción misma los va a hacer partícipes dentro de su debido momento a voz, voto y alguna toma de decisión. Entonces eso es lo que se relaciona como a un principio de identidad. ¿Por qué? Porque si bien la acción es la figura mercantil, pero los derechos que están dentro de la misma son los que ustedes van a tener y poseer y poder explotar al momento de que se lleva a cabo una asamblea de accionistas, claro está, ¿verdad? Entonces es importante tener esa secuencia de esa idea como principio de identidad. Y el principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. Mantengo en este caso lo que es la acción misma, sigamos bajo la idea y bajo la perspectiva de un documento a través del cual me avala para participar de la misma, pero en este caso sumémosle una circunstancia eh, que se da entre la figura mercantil, pero que tiene ciertos elementos en los cuales dice, bueno, eso no es al mismo tiempo. Uno se pone a pensar realmente qué es lo que puede llegar a pasar. Que existen algún tipo de documentos, títulos de créditos en los cuales solamente se establece la participación misma de una determinada persona, ya sea individual o jurídica, dentro de una asamblea general. Entonces, por lo tanto, esta acción puede denominarse como limitativa. ¿Por qué? O condicional. ¿Por qué? Porque dicha acción, estoy refiriéndome a la acción como el documento mismo mercantil, ¿verdad? Dicha acción está en su naturaleza, fue creada únicamente para la eh, explotación misma de la sociedad anónima, por lo tanto, para que crezca, para hacerse de mayor capital la misma, pero dentro de esta misma acción establece dentro de sus condicionales o dentro de sus causas que nos dicen que definitivamente el portador de esta acción no estará con el voz y voto de las otras tipos de acciones que pueden derivarse o que naturalmente existen. Entonces, ¿cómo se da este punto? ¿Cómo se entiende? Y son los conflictos que llevan a ramo civil. Compañeros aquí podrían estar dentro del sistema judicial, dentro de la competencia civil, entonces van a conocer, van a establecer y van a diseñar ese elemento propio y van a conocer de que sí existen algún tipo de asambleas en las cuales existen accionistas, pero sin el voz y sin voto. Entonces, por lo tanto, solamente son representativos y no tienen esa calidad. Y al momento de que están en conflicto sus intereses, accionan. Pero al toparse con este elemento mismo de que la acción dentro de su documento o redacción tiene cláusulas condicionales, entonces eso limita la participación del socio, del asociado, a participar dentro de la misma. Entonces aquí existe la contradicción. ¿Por qué? Porque así a nivel general, si lo queremos ver así dentro del Código de Comercio, nos establece que el poseedor de una acción, yo aquí tengo mi acción, tiene mi nombre,
el poseedor de dicha acción va a tener la participación completa dentro de la toma de decisiones, tanto voz y voto, para todo lo relacionado con la sociedad anónima, pero me están diciendo o me emitieron un documento que no tiene o no revista esa generalidad, sino más bien es una excepción. Entonces, la palabra acción y la figura de acción a nivel mercantil viene siendo, en este caso, contradictoria. ¿Por qué? Porque si a manera general me está diciendo, mire, este documento me avala según la ley, pero según el documento me dice que precisamente tengo limitación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué entiendo? Entonces ahí brincamos a otro tipo de principio, lo que es el tercero excluido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero para señalar este tipo de contradicción misma, sí, que pueden existir muchos elementos que tengan su excepción y bajo esa excepción dentro de la normativa jurídica, tal y como se los acabo de mencionar, con el título de crédito denominado acción, el título que emite las sociedades al momento de crearse y llevarse a cabo todo este tipo de sistemas complejos de desarrollo para la SA, pues ahí es donde establece y donde cae uno en cuenta de que existen ciertos elementos que muchas veces, obviamente, muchos colegas están propicios a diseñar, a buscar este andamiaje en cuanto a buscar la rosca, la vuelta a la rosca para poder establecer, diseñar y eh, señalar de manera concreta muchos elementos que a través de los cuales no estamos inmersos o no se pueden sustraer de la norma misma. Entonces aquí vamos a ver algo. Si bien nos establece la normativa algún tipo de concepto que nos señala de manera clara cuál es el precepto jurídico que debemos entenderlo, y cuando se trata de aplicar a nivel ya real, vemos que existe o que no se apega a la realidad jurídica, o sea, a la norma, nos vamos a la ley del organismo judicial. Y la ley del organismo judicial nos dice cómo es que se debe interpretar la normativa y cómo se debe interpretar las leyes, ¿sí? Entonces ahí nos vamos, nos escarbamos, si no me recuerdo, es el artículo 10 de la LOG, en la que ustedes van a venir y van a encontrar la manera a través de la cual se desarrolla todo este sistema y todo este andamiaje de interpretación misma de la normativa jurídica. Entonces eso es como una guía que nosotros vamos a tener al momento de encontrar este tipo de entretuertos que nos van a hacer pensar bajo este principio mismo. O sea, una institución jurídica no puede ser y no ser al mismo tiempo. En este caso les hice referencia o les puse como ejemplo la acción misma. Sí, ahora trasladémonos al ámbito penal, un tanto más gráfico, ¿verdad? Por supuesto. En este caso aparece una persona fallecida. Ustedes ya se dieron cuenta de lo que pasó lamentablemente con la persona que llegó a ofrecer su vehículo y que al final, como les digo, lamentablemente apareció muerta en el basurero de Vía Canales, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, la figura jurídica está, que la persona está fallecida, o sea, el hecho está. Si en este caso existen a través de una serie de procesos, investigaciones y logran la captura del sujeto responsable, entonces, ¿qué pasará? En este caso, ¿cuál va a ser la figura a través de la cual la van a encuadrar directamente a través del sistema jurídico penal, o más bien de los métodos de investigación que existen en lo penal? Tal vez aquí existan compañeros que estén dentro de INASIF o dentro del Ministerio Público que estén, si nos queremos ver, en este caso nos vamos hasta la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y a través de todo el sistema de investigación, a través de todos los peritajes, a través de los informes y de todo lo que se pudo recabar del hecho, es una figura jurídica. O puede ser homicidio o puede ser asesinato. ¿Sí? Entonces esas dos hipótesis son las que caben. Pero una persona misma no puede estar sindicada de homicidio y de asesinato simultáneamente. Si bien lamentablemente la persona ya se encuentra fallecida, pero se tiene que encuadrar a través de todo el estudio que se está llevando a cabo bajo esa circunstancia misma. O sea, tiene que definirse realmente cuál es el elemento que está y la esencia misma del fenómeno que estamos observando, ¿sí? Entonces, porque no puede ser, como les decía,
¿verdad? Este hecho él podrá pensar de manera primaria o primitiva que puede venir y bajo los preceptos que se dio puede existir o el homicidio o asesinato, o hacemos una mezcla mental que decimos, bueno, marquémoslo en esto, en una figura híbrida que es asesinato, pero con tintes de homicidio. Obviamente no existe en el código penal guatemalteco, ¿verdad? Y tampoco está sujeto a la analogía, se recordarán, ¿verdad? Está prohibida la analogía aquí en el ámbito penal. Entonces, por lo tanto, esa figura híbrida no se puede venir a establecer y concretar, sino por lo tanto tiene que venir y definirse un punto de lo que es. O sea, o es asesinato o es homicidio. Va a depender de la investigación misma de lo que se está llevando a cabo en sí. Entonces, este fenómeno no puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Me valían la respuesta? Sí, no, tal vez no Sí, escucharon. licenciado. Sí, licenciado, gracias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora sigamos un tanto más con esta idea, como les digo, idea primitiva de lo que estamos conociendo, viendo y entendiendo, ¿verdad? En el plano lógico de los juicios, todos los hombres son mortales y algunos hombres no son mortales, ¿verdad? Si lo queremos ver así, si lo queremos ver así de manera dimensional y todo lo demás, ustedes recordarán la historia griega. Todo lo que es la historia griega en sí nos habla y mucho de la mitología en sí está cargado con seres inmortales, pues precisamente, ¿verdad? Alguien, un semidios, estamos hablando de Hércules, hablando de Teseo, estamos hablando de Perseo, estamos hablando de las ninfas. Entonces todo ese sistema y que se conoce, que se establece tanto en la cultura griega, cultura romana, si lo queremos ver así, Rómulo y Remo, si lo queremos ver con la cultura asiática, el sintoísmo, que estamos hablando respecto a los kami, ¿verdad? Nos vamos a la cultura maya, nos vamos a la cultura azteca. Entonces, ahí encontramos para explicar esto, ¿verdad? O es un hombre o es un dios. Entonces, si esa figura híbrida es semidios, no cabe dentro de este sistema de contradicción misma, no cabe dentro de esta idea a lo que queremos venir, enroscar y envolver, entender lo que es un hombre mortal, ¿verdad? Entonces, si algunos hombres no son mortales, entonces eso nos traslada a un plano eminentemente astral que no es concebible dentro de la viabilidad normal del nacimiento y la muerte de un ser humano, ¿sí? Entonces, como les digo, son ejemplos que al final nos tratan de ilustrar y encontrar ese elemento para hacer un tanto más entendible esta idea, ¿sí? Ahora, muy bien. Quiero dar a entender que el principio de contradicción, pues precisamente es que algo no puede ser dos cosas a la vez, ser y no ser. Muy bien. Pero esto no se debe de confundir con el principio de contradicción procesal, ¿sí? La contradicción procesal, ustedes lo van a ver ya a manera posterior, la contradicción procesal, y aquí se los establezco, que es, y esto lo van a encontrar tanto dentro de su normativa adjetiva penal, como la normativa adjetiva civil, que podría desarrollarse esto, y que es a maneras de grandes rasgos. En un futuro se van a recordar de este principio de contradicción procesal, porque yo solo mencioné y ustedes lo van a ver en un futuro. Pues solo para adelantarles que implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegaciones de las partes. ¿Sí? Contradicción procesal. ¿Qué es más ni menos que esto? Sí, la defensa, alguien que está ejerciendo defensa y alguien que está en el papel de fiscalía, pongámoslo en el plano penal, ¿sí? Pues obviamente son posiciones contradictorias encontradas, ¿sí? Obviamente, alguien, en este caso, fiscalía está diciendo, sí, mire, los elementos son demasiado suficientes para establecer que el sujeto que está siendo traído a proceso incurrió en el delito de defraudación aduanera, ¿qué? Asociación ilícita, ¿sí? En este caso de todos los
delitos en sí que envuelven la corrupción misma, ¿verdad? Todo este sistema en sí. Y obviamente la defensa va a decir, bueno, sí, mira, la fiscalía no tiene los suficientes elementos de prueba para inculpar, en este caso, a mi defendido, a mi patrocinado, y establecer de manera concreta que él fue el que participó dentro de lo que explica e indica el Ministerio Público. Eso es la contradicción procesal, ¿sí? Es ese elemento en donde obviamente uno va a estar a favor y otro va a estar en contra. O sea, uno va a estar buscando la condena y la otra persona va a estar buscando y legitimado a través de su derecho de defensa y principio de inocencia. ¿Sí se entendió eso? Sí, licenciado. Sí, Ok, licenciado. Sí, licenciado, gracias. muy bien, muy bien. Entonces, ¿para qué entender esto? Entonces, esto no es el principio de no contradicción, ¿sí? O sea, porque muchos dicen, ay, sí, entonces y lo mentalmente se trae en este punto, ¿verdad? De venir y poner a las dos partes a carearse, al venir a enfrentarse y que el juez decida. Sí, eso es contradicción procesal, pero no es el principio de no contradicción, ¿sí? El principio de no contradicción, como les decía, que un fenómeno no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes no se confundan, que en un futuro van a poder ver esta figura jurídica que ahora les acompaño. Ahora bien, como ejemplos mismos de contradicciones, sí, atiendo a Marta Sofía Itzpache Segura. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Perdone, solo para saber si capte un poco. Cuando hablamos de no contradicción, es el que puede, vamos a ver, el que es y no es al mismo tiempo, ¿verdad? No, o sea, Exacto. no puede ser al mismo tiempo. El procesal es como uno en contra del otro, ¿o no? Sí, palabras más, palabras menos, así viene siendo Marta Sofía. Precisamente es esa, pongámonos en plano penal, como les decía, que es lo más ilustrativo en sí. Tomo sus palabras nuevamente, ¿verdad? El principio de no contradicción es que un fenómeno no puede ser y no ser al mismo tiempo. En cambio, la contradicción procesal es ese elemento o esa línea que se da dentro del proceso penal, como les digo, ejemplo penal, en el que alguien va a ejercer la defensa y alguien va a ejercer la acusación. Entonces, ese conflicto entre que la acusación está diciendo, sí, mire, este fue el que cometió este tipo delictivo, aquí tengo los medios de prueba, y está la defensa, que la defensa va a ser, mire, señor juez, no existen los elementos razonables ni suficientes para que mi cliente, mi patrocinado, haya llevado a cabo la situación que el Ministerio Público lo está acusando. Esa es la contradicción procesal, porque la contradicción procesal es llevar, ejercitar esa misma, que esa confrontación de las dos partes, obviamente van a ser contrarias, ¿verdad? Porque si fueran de común acuerdo, primero no sería en juicio. Y en este caso se estaría desnaturalizando el proceso en sí, en donde exista alguien acusador y alguien defensor. Sí, por ahí va la idea, Marta Sofía. ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, ejemplos de no contradicciones es, pues, la vida es larga y es corta. De contradicciones, perdón. Te estoy viendo, pero no te veo. La amo y la odio al mismo tiempo. Amor y odio, claro está. A la lluvia me moja, pero no estoy mojado. Nunca digas nunca, el auto es blanco pero negro, compré la entrada y no compré la entrada. Ahora llueve y no llueve. Hoy es lunes y jueves. No es azul y rojo, es rojo y azul. Hay mucha niebla y excelente visibilidad. Entonces son principios o más bien ejemplos de contradicciones mismas, como les digo, a nivel general y que a nivel jurídico vamos diseñando otro tipo de elementos que ya son pensamientos más estructurados, como anteriormente les dije, ¿verdad? El ejemplo de la acción dentro de la misma normativa eh, del Código de Comercio mercantil y en este caso el venir y señalar a un sujeto de cometer dos tipos delictivos que al final se debe decir a través de lo cual es el que realmente es el cometido, ¿sí?
Muy bien, ahora para García Maínez el principio jurídico dice que dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas, ¿sí? O una es verdadera y la otra, por consecuencia, es falsa. Es imposible que A sea B y no sea B al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, A puede ser B o no puede ser B, pero no puede ser B y no B al mismo tiempo. Como digo, es un juego de palabras, es un juego de ideas y hay que estar atento, claro está, con toda esta secuencia y estas ideas que es bastante abstracta, muchas veces venir y tomar, ¿verdad? A lo que estamos viendo, acostumbrados a tener en cuenta. Sí, permíteme un segundo. Ahí se me saca la garganta. Perdón. Muy bien. Como elementos para García Maínez, de este principio de no contradicción existe los elementos material, personal, espacial y temporal. Como elemento personal, perdón, que nos dice García Maínez es que determinan los sujetos a quién va dirigida la norma. Debe quedar claro que no todas las normas designadas de manera individual al sujeto al cual se dirigen existen normas abstractas. Por ello es necesario saber a qué tipo de sujeto se dirige. En este caso estamos hablando de elementos personales. Sí, entonces un elemento personal dentro del principio de no contradicción. Me voy a trasladar a este punto de vista. Muy bien. Ya hicimos una hoja de trabajo respecto a esto. El elemento personal, ¿será que el mismo, en este caso, código de ética, será regulado o va a regular todas las conductas de los profesionales adscritos a las ciencias médicas? Es un código de ética, exacto está. Es un código de ética, pero lo que dimensiona es a la persona que va dirigido. Si bien nuestro título dice Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy bien. En cambio, ya tienen su código de ética profesional para médicos y cirujanos del Colegio de Ciencias Médicas. Muy bien. Entonces, es una normativa, sí, denominada de la misma manera, pero según la distribución que hace García Maínez, va directamente objetada a personas en específico. Entonces, esa es una primera referencia para saber de que una normativa jurídica no es de manera general para un conglomerado de personas. Sí, en este caso, lo queremos ver así, nuestras normativas y nuestros reglamentos de la facultad, en este caso, no son aplicables a alumnos que estén dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y de Farmacia o los estudiantes en sí de la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué? Porque si bien es un reglamento de normas, pero los mismos o los nuestros tienen la particularidad de tener muchos elementos a través de los cuales se pueden accionar o los estudiantes pueden accionar ante coordinaciones y ante junta directiva. ¿Lo pueden tener en Facultad de Ciencias de Farmacia, Ciencias Químicas y de Farmacia? Sí. ¿Y lo pueden tener dentro de la Facultad de Arquitectura? Sí. Pero en esencia son distintos. ¿Por qué? Porque las personas están sujetas a una rama en específica en sí. Entonces, a ese conglomerado, tal y como dice García Maínez, es a la cual va establecida esta normativa que estamos viendo, estos principios de no contradicción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender nosotros como jurisdicción, el concepto de jurisdicción, tal vez lo pueden tomar de una manera concreta o diseñada o establecida dentro de la Facultad de Arquitectura, que puede ser algo elemento ya un elemento técnico. En cambio, nosotros lo miramos como una institución misma de lo que es el derecho procesal, de lo que todo es la rama del derecho procesal, vamos a entender lo que es la jurisdicción y posiblemente para la Facultad de Arquitectura sea otro elemento mismo, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia misma en cuanto a las personas cuales va dirigida la normativa en sí. Ahora nos vamos a trasladar a el elemento material. Radica en lo que versa la ley.
Es decir, la norma estipula lo que puede o debe hacer el sujeto para determinarlo. Es necesario preguntarse qué ordena la norma al obligado, qué permite al pretensor. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos dice García Maínez en cuanto al elemento material? Pues precisamente es lo que les hacía anteriormente referencia, a establecer de una manera concreta lo que nos dice el artículo que nos introduce hacia el estudio de cómo se debe interpretar la normativa jurídica guatemalteca, ¿sí? Entonces, nos vamos a diseñar ahora bien, desde el elemento vista material, la que la norma nos estipula qué puede o qué debe hacer el sujeto para determinar. Muy bien, si nos vamos a la esfera de lo que es un tanto normativa, un tanto más compleja, lo que como son las leyes de impuestos, en este caso el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, el ISR, me quedo con el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos va a decir? Y nos va a indicar, bueno, sí, efectivamente, qué puede o debe hacer el sujeto. Entonces, todos los que estamos aquí ya tributamos. Sí, si vamos a comprar un Trotrix, si vamos a comprar chucherías, vamos a hacer la despensa y vamos en ese sistema formal y nosotros compramos algo, pues obviamente ya estamos pagando impuestos. Entonces, todos estamos sujetos y todos debemos hacer el pago de impuestos del impuesto al valor agregado. Pero existe algún tipo de circunstancia en sí. ¿Por qué? Porque ya sea las grandes empresas o, en este caso, todos los que están bajo un precepto mercantil de empresas individuales pueden venir y reclamar lo que establece como crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal en sí? Es una viabilización que les da la ley del IVA, en la cual pueden decir, bueno, si efectivamente, señor Estado, fíjese que yo pagué 1 millón en impuesto. Muy bien, pero de ese millón de impuestos que yo pagué, le vendí 600,000, o más bien le facturé 600,000 a una entidad que estaba sujeta a exención. Estaba exenta del pago de impuestos. Hablemos de la Universidad de San Carlos. Yo le vendí a la Universidad de San Carlos 500 cajas de papel para fotocopia, oficio. Entonces, obviamente me las facturé. Entonces, quiero que me deduzcan de ese millón que tengo que pagar de impuestos los 600,000 de IVA que yo le vendí a la San Carlos. Entonces, yo solamente, en este caso, tendría que pagar 400,000, porque si me quitan los 600, me están cobrando 1 millón, entonces yo digo esto, entonces 400,000. Esto es una facultad material que establece la normativa misma y nos dice, mire, usted puede hacer esto, usted puede pedir la devolución del crédito fiscal, puede venir y establecer esta secuencia de pasos en los cuales el Estado le tendría que devolver a usted parte de los impuestos que está pagando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la normativa misma, el elemento material. ¿Por qué? Porque está sustancialmente dentro de la norma que estamos viendo. Estipula qué podemos hacer y nosotros podemos venir a hacer, en este caso, las personas que están ejerciendo del sistema de empresas y a través del cual pueden venir y hacer o buscan la deducción de impuestos, pero precisamente es eso. Ejemplo mismo, ustedes vienen y hacen algún tipo de donación a la iglesia, independientemente de la rama, católica, evangélica, mormona, a la religión musulmana, judía, etcétera, la cantidad de denominaciones de iglesia que pueden existir. Muy bien, pero ustedes hacen una donación, entonces ustedes pueden venir y solicitar un subrecibo, ¿sí? Les dan un subrecibito, les dice, mire, ¿será que me pueden extender un recibo por la donación o por lo que estoy haciendo? En este caso, tendrían que venir y poderles dar ese recibo. Entonces, eso es una deducción para ustedes del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ustedes están viniendo haciendo donaciones, porque se entiende que digámoslo así, el pago del impuesto o el pago del diezmo, más bien dicho, van al modo cristiano, ¿verdad? El pago del diezmo se entiende como una donación que se está dando, que se está facilitando hacia una institución que está
libre del pago de impuestos. Entonces, al que el momento que les emitan su recibito de que, bueno, aquí me donaron, en este caso, el diezmo de la persona anual fue de 50,000 quetzales. Muy bien, entonces esto lo pueden deducir ustedes y le dan su recibito de 50,000 quetzales y lo deducen del impuesto al valor, perdón, el impuesto sobre la renta, del cual ustedes, en este caso, hacen toda la operación contable y que tienen que presentar ante el fisco. Sí, entonces, eso es un elemento que les permite o que les da materialmente la norma dentro de esa secuencia misma, ¿sí? Dentro de lo que estamos viendo, en este caso, sujetos o viéndonos desde el impuesto sobre la renta como un elemento material que Maynes establece dentro del principio de no contradicción. Sí, ahora bien, el elemento temporal. Se recordarán también ustedes que estudiaron esos elementos en el que la ley posterior deroga a la anterior. Pues algo en ese sentido que nos viene relacionando García Maynes. Perdón. Dice, elemento temporal, los preceptos jurídicos no tienen validez de forma eterna, ¿sí? Por ello resulta necesario examinar el lapso aplicable. Para ello es necesario preguntarse cuándo inicia y cuándo termina la vigencia y aplicabilidad de la norma, ¿sí? Esto también es un elemento. Yo estoy muy inmerso dentro del sistema tributario, dentro de todo el sistema tributario, el sistema de fisco, porque actualmente estoy desempeñando mi labor dentro del organismo judicial en un área específica eminentemente de casaciones civiles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Literalmente ver y constituirme como un tribunal, en este caso especializado, para conocer todos los elementos que vienen mediante la vía contencioso administrativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que recurrir a normativa anterior. ¿Por qué? Porque tengo casos sobre el escritorio que versan sobre la aplicación o no del artículo 16 de la ley de impuesto al valor agregado del periodo fiscal 2001. Imagínense, todavía están peleando, en este caso, evolución de crédito fiscal del periodo 2001. Entonces tengo que retroceder la norma, viajar 22 años atrás y buscar qué norma era la que, o más bien la que se está impugnando actualmente dentro del proceso contencioso administrativo. Entonces, el elemento temporal que aquí nos agarra García Maynes es, muy bien, la aplicabilidad de la norma dentro de ese lapso de tiempo es o no la válida dentro de la reclamación fiscal que está haciendo esta persona, en este caso, esta persona jurídica de la empresa, en cuanto a buscar el beneficio propio que les conté, ¿verdad? De la evolución del crédito fiscal mismo. Entonces, como digo, son temas un tanto abstractos, son un tema tanto complejos, pero quiero que me validen, que me entiendan, y quiero saber si me entienden realmente cómo está manejándose esto. No sé si vamos bien o está siendo demasiado abstracto esto para toda la general. Cuéntenme. No, ahí está, Werner Toscano. No, se chivió. Muy bien, entonces como no creo que entonces vámonos al ámbito espacial, ¿sí? Y aquí quiero entrar con el ejemplo mismo, ¿sí? Como elemento espacial, que nos está diciendo, es el espacio, lugar o ubicación donde la norma es válida, es decir, tiene fuerza vinculante. Muy bien. Ahora vamos a entrar en un tuerto jurídico. Como les digo, a mí me gusta tener este tipo de conflictos para que ustedes piensen, para que ustedes se lleven a realmente lo que está pasando aquí en Guatemala. Y se lo digo en Guatemala como normativa en sí, ¿verdad? Ustedes han visto en televisiones, en noticiarios, en una cantidad de elementos a través de lo que vienen y nos dice y nos presenta la noticia. Se aplica justicia maya. Le dan 20 latigazos a la persona que se le encontró que en este caso se robó 5,000 quetzales de la tienda. Entonces el castigo fue 25 latigazos. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este sentido mismo? ¿Qué es lo que existe esta circunstancia? Entonces ese castigo maya es válido ante el sistema jurídico nacional. ¿Ustedes qué piensan?
¿Es válido eso? ¿Podrá ser? ¿Podrá no ser? ¿Es totalmente divergente, o sea, excluyente entre sí? ¿O puede tener algún tipo de sistema de conocimiento mutuo, que es lo que se busca en sí? ¿Qué es lo cuál es lo que ustedes dicen? Sí, no puede ser, no puede ser. Establecer, perdón. Sí, yo considero que hay un tipo de consentimiento mutuo, licenciada, porque la costumbre, pues, en los pueblos mayas es parte de. Muy bien, muchas gracias, Sonia Beatriz. Muy bien, entonces, bueno, para tener esa idea misma, lo que decía Sonia Beatriz, ¿verdad? Pues precisamente para conocer este tipo de información y qué es lo que va a pasar. Actualmente lo que se está estudiando es venir y llevar a cabo peritajes étnico-culturales. ¿Por qué? Porque se está viendo de que el sistema de justicia guatemalteco existe a nivel general, pero también se está viendo o se está, abro comillas, tomando en cuenta todo este sistema de tipo alternativo, sistema de justicia alternativo comunitario. ¿Y por qué digo comillas? No es porque no exista, no, claramente existe, pero no ha tenido reconocimiento legal propio. Entonces, ante esta divergencia misma del reconocimiento mismo de todo el sistema jurídico ancestral o el sistema jurídico comunitario que puede existir y desarrollarse, claramente está en comunidades, tiene que apegarse de una manera concreta o bien puede ser considerado como como materia de cosa juzgada, o sea que ya no entra dentro del ámbito penal porque ya se llevó a cabo un proceso de los comunitarios mismos. Entonces, a este es el sistema que nos está llevando a esto, con el elemento que nos está planteando García Maínez, el elemento espacial. Una comunidad, nos vamos allá, viajemos un poco, nos vamos hasta San Juan Cotzal, nos vamos a alguna idea, como nos vamos aquí a Tecpan, nos vamos allá a Shela, nos vamos ahí a Sololá, nos vamos claramente hasta Izabal, o nos vamos a la parte peninsular en sí de lo que es Santa Rosa. Sí, nos vamos para ahí, nos trasladamos y precisamente sabemos de que hay sistemas y hay momentos y hay áreas en las cuales los comunitarios tienen la mayor prevalecencia. Pues hacer esto condiciona de una manera concreta a lo que se conocemos y lo que estamos estudiando. No significa que allá no se van a respetar las legislaciones, no, sino allá tienen un sistema, en este caso lo penal, relacionado hacia su misma creencia y su mismo ámbito de aplicación, y que lo que se busca en sí es de que esto pegue de una manera concreta con lo que está establecido a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, este tipo de conflictos en lo espacial, que es el ámbito a través del cual es el área a través del cual se está conociendo de la ubicación de este tipo de fenómenos, se desarrollen, como con este ejemplo de la justicia maya o comunitaria, con el sistema legal o nacional o el oficial, tal y como nosotros lo estamos estudiando y que lo estamos conociendo. ¿Me entienden, por favor? Si no, ¿vamos bien? Muy bien, y como finalizar este tipo, gracias, Sonia. Y para finalizar esta lámina, para finalizar esta presentación, no así la clase, pues aquí, como les digo, les subo o les tengo dos tipos de videos de YouTube en los cuales bien pueden reproducir y poder ver y especificar de una manera concreta, como que llevarse la idea más gráfica de lo que estamos viendo y lo que se puede entender como principio de no contradicción. ¿Sí? Entonces, permítanme cierro aquí esta opción y así abro la siguiente. Si algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? Hay dos circunstancias. Licenciado, buenas noches. Disculpe que interrumpa en el cambio de presentación, aprovechando. Sí, cabal, precisamente, porque estoy en ello, cuénteme, Sonia. Yo quisiera, si usted puede solicitarle su apoyo, que usted nos pudiera enviar un laboratorio o como un proyecto de examen para que nosotros podamos resolver con el fin
de que nosotros estemos enterados más o menos cuál va a ser la metodología para examinarnos. Esto porque yo veo que como estos temas a nosotros, a mí personalmente me cuesta un poco entenderlos. Yo he estado buscando, he analizado los videos que usted nos ha compartido generosamente los links y he buscado otros, sin embargo yo todavía me siento así como que sí me cuesta analizarlos. Y pues si usted pudiera colaborarnos a ese respecto, se lo agradecería mucho. Sí, sí, sí. A ver si le entiendo, Sonia, lo que me está indicando, o me valida si al final le entendí correctamente o no le entendí. De que es si se desarrolla algún tipo de laboratorio para entender este tipo de principios, ¿así es? Sí, para nosotros estar enterados propiamente cómo vamos a resolver el examen, o sea, de qué forma vamos a resolver el examen. Ah, como un preexamen, dicen ustedes. Sí, así es, licenciado. Ah, sí, eso sí no lo considero viable. Lo que sí es únicamente puede ser, pues obviamente una serie de ejercicios a través de los cuales se pueden desarrollar, pero Sí, obviamente no es compatible con lo que va a llevar a cabo el examen mismo. Sí, porque no, definitivamente. Sí, no, definitivamente es lo que usted me indicó anteriormente. Ok, muy bien, muy bien. Estoy recibiendo una serie de información mediante chat. Un simulador, dice un simulador. Entiendo simulador como que si fuera, se los digo y se lo traslado claramente, está como un simulador de examen privado. Y porque yo examino privados también, ¿verdad? Entonces, un simulador significa, y si ustedes me valían la idea si sí es así o no, en el cual vengo, siento al estudiante aquí y dependiendo de la materia, de ejemplo, sea civil, por una hora lo acribío en lo que es lo civil. Entonces, para que se vaya formando la idea, ¿es eso lo que es así el concepto mismo? No, Licenciado, perdón. tal vez la compañerita lo que trató de decir. eh, Andrés Alejandro, sí, ¿verdad? sí, sí, soy yo, licenciado, perdone Sí, que sí, sí. me meta. Pues yo creo que, cachándole un poquito la idea a la compañerita, es de que nos pueda dar no un laboratorio en sí, sino que nos dejen una como tarea para poder hacerlo como práctica, porque realmente en mi caso, como dice la compañerita, a mí sí me está costando un poquito entenderle un poco, pero como bien usted sabe, que la práctica, pues ya uno ya se va enlazando al tema. Entonces, tal vez pueda hacer una tarea o como dijo ella, un laboratorio, solo para entenderle más al curso. Ujú, ujú. Va, ok, entonces si ese es el pensar general de la mayoría, pues precisamente, si quieren, terminamos en sí la sesión misma. Ahí Nancy me va a apoyar con eso. Voy a hacer un tipo de encuesta. Vamos a diseñarlo ahí, todo lo demás para trasladárselo a ustedes. Entonces, para ver si no va a ser un trabajo en sí, porque ya estamos un tanto más avanzados en cuanto a trabajo, sino como un ejercicio, tal y como ustedes lo estaban diciendo o requiriendo, para llevar su unidad concreta y absorber más este tipo de conocimiento. Como les digo, es abstracto, claro está, pero que tratamos de aterrizarlo de la mejor manera posible. Por favor, Jennifer, Joana, Tishta, Jerónimo. Sí, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Fíjense, compañeros y licenciado, de que en la cátedra de filosofía yo la recibí con el licenciado Carlos Velázquez. Entonces él tenía un libro y pues está lo de principio tercero excluido, lo de no contradicción. Ahí en el libro venían como unas hojas de trabajo. Entonces hay ejercicios que se podrían trabajar. Son con oraciones, ¿verdad? No con párrafos. Entonces, pero sí sería de bastante ayuda para los que les cuesta entender este tema. Ok, muchas gracias, Jennifer, Joana. Interesante, desconocía ese tipo de bibliografía a través de la cual se podría encontrar ese tipo de material. Pero si es así, y pues en este caso, para ayudarnos a facilitarnos, tal vez yo no lo haría tanto, ya viéndolo así, ¿verdad? No lo harían tanto en oraciones, sino me iría eminentemente a estructura misma normativa. O sea, ponerle, decirle, mire, por darles un ejemplo, y se me ocurre inmediatamente, ¿verdad? Existe algún tipo o se puede relacionar el principio de identidad
tomando en cuenta el artículo 4 de la Constitución con, por darles un ejemplo, ¿verdad? El artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, se me ocurre algo así, entonces ustedes ya pueden venir, cotejar las dos normas y decir, sí, efectivamente, posiblemente es esto o posiblemente no lo es. Creo que por ahí va enfocada la secuencia misma a lo que se busca, ¿verdad? Sí, y si en este caso es, como les digo, vamos a tirar el dato, la información, si es requerido por la mayoría, pues precisamente se hace como ejercicio mismo, ¿verdad? Ahí sí que completan ustedes si es de la manera que desean hacerlo así y si lo valían de manera concreta, si ustedes, y pues obviamente es una tarea de comprensión, que es lo que se busca, la comprensión. Entonces no va a tener algún efecto en cuanto a la ponderación misma, de lo cual ya estamos. ¿Por qué? Precisamente ya estamos con la ponderación completa. Punto extra, si podríamos negociarlo para el segundo parcial, ¿verdad? Para una circunstancia futura en cuanto a ver esto. Pero ya ahorita nos aprestamos en tiempo y en punteo para verificar este tipo de circunstancias. Entonces, por ahí va la idea, les voy captando el concepto mismo, como les digo, yo un simulador lo entiendo en esto, ¿verdad? Sentar al estudiante y literalmente masacrarlo por una hora con las preguntas que se le vengan a la cabeza para que vaya neutralizado el día del examen de cómo se conoce eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que entiendo como por un simulador, ¿verdad? Entonces, son palabras que ustedes tienen y que yo también tengo, pero las tenemos de una, como conceptuales de manera diferente, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Así es, Lick, muchas gracias por el apoyo. Ok, entonces, como le digo, terminamos esto y después seguimos avanzando con lo subsiguiente para seguir. Y si en este caso, la compañerita aquí, en este caso, Jennifer Joana, facilita este tipo de información para todos, porque obviamente, como les digo, yo desconozco este tipo de información, desconocía esa misma, pues Perdón, precisamente sería bueno ahora. ahorita lo estoy buscando en PDF. Recuerdo que algún compañero lo compartió, el libro. Yo lo tengo, pues, en hojas, ¿verdad? Un libro. Pero en PDF lo estoy buscando y pues voy a preguntar, tal vez en algún grupo los compañeros lo tengan, ¿verdad? Porque sí, sí, o sea, está en oraciones, ¿verdad? Pero pues facilita para, pues, para empezar, ¿verdad? Para que vayan agarrando idea. Perfecto, que es lo que se busca. Sí, dice que tengamos una idea, como digo, estos abstractos que tratamos de hacerlos, que es totalmente mejorado, ¿verdad? Sí, muy. Entonces, Pero Jenny. lo que dice la compañerita sí es diferente, licenciada. Es diferente porque eso es filosofía. No, pues les digo, yo eso es encaminado directo a la normativa jurídica ya enmarcada, lo que es, ya está hablando por ahí Jenny, solamente decía Jenny, ¿verdad? No sé. Licenciado, buenas noches. Respecto al material que la compañera está diciendo, es muy diferente a lo que esté partiendo, entonces, pues, ¿cómo decirlo? Sí. No sé, o sea, no creo que sea necesario para... Pues gracias o sea, Jenny, gracias a la postura a todas. Sí, les agradezco en este caso, participación, pero yo creo que toda bibliografía que nos ayude, como les decía, aquí lo que se trata es leer y comprender. Toda la bibliografía que nos ayude y nos sea útil para comprender sobre una temática en sí que es a la vez confusa, pues es totalmente agradecida en primera instancia. Al menos yo, Jennifer, Joana, si en este caso usted lo tiene, lo consigue, o si le toma fotos y me las envía, pues yo voy a apreciar mucho esa documentación que me está, porque yo sí me voy a sentar a leerla y ahí sí que voy a entender qué es lo que dijo el autor en ese sentido respecto a los principios en sí, que no se va a compaginar totalmente a lo que estamos actualmente viendo, por supuesto, no va a ser compatible hasta cierto punto, pero la esencia es lo que queda. La esencia es eso. Como le digo, tal vez lo que decía Jennifer Joana en este sentido es de que tiene ejemplos en base a oraciones. Muy bien, entonces trasladarlo o transmutarlo o modificarlo a normativas, así como les decía, ¿verdad? Es idéntico el artículo 4 de la Constitución con el artículo 3 de la Declaratoria de Derechos Humanos, si no, ¿por qué? Pues, por darles un ejemplo, ¿verdad? Se puede tomar como ejemplo contradicción, el ejemplo
mediante los delitos de asesinato y homicidio. ¿Cuándo se especificó tal, y me invento el caso, ¿verdad? O sea, tal vez hacerlo así bajo esa perspectiva, como les digo, no se puede tomar como punteo porque claro está, estamos hablando y trabajando sobre la marcha y es algo que nos va a ejercitar mentalmente a todos, tanto a ustedes como a mí, yo creándolo y ustedes en cuanto a desarrollando y absorbiendo lo que más se pueda de la información que les estoy vinculando. Así estamos. Sí. Dígame algo. Sí, así estamos, Lick, gracias. A veces me siento solo, ustedes. Habla. Es que da pena interrumpirlo, porque nos... Ustedes interrumpan, ustedes son futuros abogados, tienen que venir a decir, no, Cari, o diga esto, tienen que venir, tener presencia, ¿sí? Sí. Presencia para uno, educando, si no tienen que venir y hacerse sentir, ¿sí? O sea, estudiantes, háganse sentir, ¿sí? O manifiéstate, ¿sí? Licenciado, pero con que no nos digan el plan nos miramos. Cabal, ajá, sí, entonces ahí está. Entonces, es de esto, Ahora es de ya tener nos impone. la fluidez para venir y hacerlo. Entonces, es eso, presencia misma. Aquí construimos pensamiento y carácter, ¿sí? Esa es la bendita profesión en la que estamos. ¿Qué tenemos que tener? Estudio y carácter. Entonces, así es como vamos afrontando nuestro día a día, porque nos vamos a encontrar con una serie de personajes que ni les cuento. Entonces, tienes que ver eso. Entonces, así, haciendo la referencia misma a lo que era un simulador, pues precisamente esa era la idea, ¿verdad? Venir y, como les decía, sentar a un estudiante frente a mí y masacrarlo, literalmente sacarle, en el buen chapín, sacarle las tripas en cuanto respondiera a hacerte, está diciendo, momento de examinarse en su examen privado, de llevar a cabo su examen privado. Entonces, ando los nervios, porque esos son momentos de una tensión increíble y que literalmente se le olvida a uno hasta el nombre. Sí, en un caso que yo me enteré, ¿verdad? Lamentablemente el compañero se puso tan nervioso que se orinó. Pasó, por supuesto, y eso le puede pasar a cualquiera, claro, si todos estamos sujetos a presión. Entonces, no se sientan cohibidos, no, sino la expresión misma, el abogado mismo es tener esa facilidad de palabra, pero coherente, ¿sí? La facilidad de palabra coherente y tener esa serie de pensamientos que nos edifiquen realmente algún camino para poder hacer las cosas así. Entonces, sí, podemos tener nuestros defectos, por supuesto, y por cantidades y por miles, pero está en eso, crear primero pensamiento crítico, nuestro estudio analítico, nuestra formación mental y después nuestro carácter como abogados en sí. Entonces, así es como tenemos que ir haciendo las cosas. Y muy bien, entonces ya me quedé con la idea, ya absorbí la idea en sí del laboratorio, sin ponderación, solo para conocimiento suyo y de ustedes, perdón, suyo y mío, respecto a lo que vamos a ir viendo o cómo se va entendiendo, cómo se va diluyendo más esta información que les estoy brindando a través de los principios que vamos agotando, ¿verdad? Entonces, material, ya está subido algún material que ya está dentro de la plataforma de Classroom, ahí lo van a encontrar, ahí lo van a tener, que lo van a venir y establecer. Entonces, eso es la circunstancia que van a venir y vamos a propiciar directamente, ¿sí? Muy bien, ahora entremos al principio de tercero excluido. Como les dije, son 4 y vamos por el tercero excluido. Muy bien, ¿qué nos dice este principio en sí? 2 proposiciones en la que una niegue lo que afirma la otra, una de ellas es necesariamente verdadero. Concepto básico, ¿verdad? Claramente está, algo va a ser verdadero o algo va a ser falso. Entonces, obviamente, la que va a ser verdadera es a la que nosotros mismos le vamos a prestar la atención misma. Me voy bajo el trabajo o bajo más bien lo que venimos diseñando mentalmente y como ejemplo de lo que estamos viendo del delito que cometieron lamentablemente con esta persona, con este ciudadano guatemalteco que salió a vender su vehículo y que posteriormente apareció fallecido, muerto, señales de violencia en un basurero clandestino de Vía Canales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llegan a capturar a la persona que está siendo implicada, pues tienen que concurrir todos los elementos de investigación pertinentes a través de los que se establezca de una manera concreta lo que está diseñado bajo
lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces, si nos queremos transmutar, ahí sí que el ejemplo. Otro ejemplo fue la película de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que vieron, verdad? En ese sentido. Entonces, estaba jugando en sí una dualidad en cuanto a lo que él quería y lo que estaba pasando, ¿sí? Se dieron cuenta en este caso que fue cuando lo reconocieron y cuando en este caso se dio cuenta y chocó con la realidad, de qué es lo que estaba haciendo en sí, que podía en este caso indicar que él era el culpable también de esta circunstancia que no es éticamente correcta, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Y si nos vamos a la película en sí, La Voz de la Igualdad, precisamente vamos a ver también este serie de elementos en sí, de tomar los elementos verdaderos. ¿Qué es lo que hacía? En este caso, tomar, si lo queremos ver así, ¿verdad? Tomar o no tomar el caso y cómo se diseñó el caso en sí por parte de la firma que defendía los derechos civiles, los estadounidenses en sí, que vio una circunstancia a través de la cual sí era viable el conocimiento del caso. ¿Por qué? Porque muchas veces rechazaron ese caso o ese solamente la insinuación misma era para venir y crear suspicacia, pero con una plataforma fáctica, como se le conoce en lo penal, resultó siendo verdadero la hipótesis jurídica planteada. Pues precisamente es esta idea del concepto de lo que trata el excluir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mismo el pensamiento que vamos a tener? Idea verdadera, puede ser, ¿verdad? Aquí me van a afirmar algo y aquí me lo van a negar. Afirmo que esta persona fue la que cometió el delito, ¿sí? Aquí niego de que la persona cometió el delito. Claro está, acusación y defensa. Yo me voy a constituir en un juez. Nosotros vamos a hacer jueces mentales, ¿sí? En donde nosotros vamos a decir, tengo todos los elementos suficientes para validar esta hipótesis y esta tesis en cuanto a bien, carezco de todos los medios de prueba que no me convencen a mí, claramente está, de que esta persona es culpable de lo que se le señala. Entonces nosotros como jueces vamos a decir, alguna de las dos es verdadera. Ese es el tercero excluido. El pensamiento que nosotros estamos creando, el pensamiento a través del cual nosotros nos vamos a ir. Y si nos convencen todos los medios de prueba, es esto, inmediatamente vamos a decir verdaderamente esta persona sí era culpable. Por lo tanto, se da la secuencia jurídica normativa, ¿sí? Hombres y mujeres estamos sujetos a estos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Afirmo o niego? Sí. Quiero salir con él, quiero salir con ella, convenzo definitivamente, veo mis pros y mis contras, ¿sí? Quiero salir con él o ella. Muy bien. Busco, analizo, tengo todos los elementos suficientes, establezco esos vínculos a través de los cuales creo toda la plataforma que nos decía García Maínez, todo el elemento espacial, todo el elemento personal, material, etcétera, para poder venir y establecer este tipo de contacto e iniciar algún tipo de relación, si lo queremos comenzar como contacto al menos visual, después contacto ya nos vamos hablando, después ya empezamos a hablar un poquito más, ya podemos venir y planear algún tipo de salida. Toda esa plataforma que vamos creando es lo que propicia a que afirmativamente o verdaderamente o de manera verdadera vaya a salir con esta persona, él o ella, ¿sí? Entonces eso es lo que viabiliza y si lo queremos ver así, a manera burda, tal y como se lo estoy explicando, es este concepto de tercero excluido. ¿Por qué? Porque ustedes se van a constituir como jueces y entonces de esas dos ideas principales es esto. Es como dice un adagio totalmente popular dentro del ámbito jurídico. Cuando dos abogados se juntan, existen tres opiniones, ¿sí? Es, resumidas cuentas, lo que es el principio de tercero excluido, ¿sí? Está su opinión, está mi opinión, pero vamos a tener una opinión conjunta de este fenómeno. Yo doy la clase, ¿sí? Ustedes la reciben. Yo entiendo, ustedes están en el aire. ¿Qué es lo que me piden? Ejemplos o algún tipo de formato a través del cual sea más entendible esto. Entonces llegamos a un tercer acuerdo, ¿sí?
Es esa circunstancia, ese elemento propio a lo que vamos estableciendo como un tercero excluido. Como les digo, ya ahorita lo vamos a traducir a circunstancias formales, ya a ver, exclamarnos realmente como formalmente se debe entender esto, ¿sí? Pero esto es a manera general. Entonces ahora nos ahondamos dentro de las fórmulas establecidas y preconcebidas a nivel conceptual, ¿sí? Muy bien. Ah, disyunción y la negación, ¿sí? Entonces sería, si lo queremos ver así, el significado sería ABA, ¿sí? Donde A denota cualquier proposición, la V es el signo de disyunción y el trazo del símbolo signo de negación, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a ver cuál es el concepto mismo o cuál es lo que se pretende ver en cuanto a él y cómo lo traducimos esto a castellano bajo esta proposición. El sol es una estrella, o sea que A es B. Y el Sol no es una estrella, entonces A no es B. Una de estas dos es necesariamente verdadera. Entonces, en este caso, dentro de las dos proposiciones planteadas, ¿el Sol es una estrella o el Sol no es una estrella? ¿Ustedes qué dicen? Pues precisamente el Sol es una estrella, ¿sí? Entonces, la opción primera es la que es verdadera, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Pues precisamente ahorita solamente porque en algún momento lo estudiamos tanto en física, química, biología, astronomía o astrología, para poder ver este tipo de circunstancias, para que tengan en sí el concepto mismo de que ya está habilitada la asistencia. Por favor, Nancy, sí. Y además, paréntesis, vaya que me acordé de esto de la asistencia. Paréntesis aquí. El examen está marcado por 60 minutos, ¿sí? El primer parcial, 60 minutos. Y esto, ya se dieron cuenta, tiene un límite de tiempo, ¿sí? Entonces solamente va a estar habilitado por 60 minutos. Inicio y fin. Lo terminan al minuto 15, excelente. Lo terminan al minuto 25, pues excelente. Lo terminan al minuto 48, pues excelente. Lo terminan al minuto 60, excelente. Le están entregando. Lo terminan al minuto 61 y el formulario automáticamente deja de recibir respuestas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Son 60 minutos, o como dicen, una hora. Pero no, una hora es flexible, son 60 minutos. 60 minutos a través de los cuales ustedes pueden contestar el examen. Se da, porque siempre se ha dado respecto a las evaluaciones. Yo me recuerdo, ¿verdad? Que venía el licenciado, salía el licenciado Weines y decía, bueno, se acabó el tiempo y que sí, que no sé qué, y agarraba los cuadernos y los que tuviera, con eso se iba. Pues es exactamente lo esto, bueno. Solo que aquí es tecnología. Aquí la tecnología automáticamente corta el formulario y ya no recibe más documentos, ¿sí? Entonces, al momento de no recibir documentos, obviamente se van a quedar con su examen en la mano. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? 60 minutos, una hora, ¿sí? Muy bien, cierro paréntesis. Y ya está el formulario. Va, muy bien. También ya en un ratico les va a salir publicado lo que es el trabajo que les venía diciendo en sí de primer parcial. Muy bien. Para seguir esta secuencia de ideas, entonces, una de estos dos elementos o premisas o proposiciones va a ser verdadera. ¿El Sol es una estrella o el Sol no es una estrella? Entonces, ¿cuál de estas dos se considera en sí? Entonces, hay que tomar, ustedes se sientan como jueces, analizar cuál es, dependiendo la plataforma que tengan y el análisis directo para establecer de manera concreta lo que consideran ustedes es o verdadero o es falso. Sí, se pueden tomar estas dos opciones. Aquí si vamos profundizando más, nos vamos a encontrar más condiciones formales bajo una lógica formal de lo que vamos estudiando. Muy bien, teniendo en cuenta este género de proposiciones, la lógica formal, como les decía, tradicional, formulaba a menudo la ley del tercero excluido de la manera siguiente. A es B o no B. El tercero no se da. En latinazo se llamaría tertum no datur.
una tercera cosa no se da. En cambio, la formulación citada al principio se refiere a las proposiciones de cualquier forma. Esta ley se emplea a menudo en el proceso de la demostración, por ejemplo, en las demostraciones por el contrario, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo decimos esto? Pues precisamente, nos trasladamos ahorita a viaje en el tiempo, ustedes ya cerraron y los que ya tienen la oportunidad de iniciar la tesis, inmediatamente comienzan tesis. Muy bien, comienzan su tesis respectiva. Pues yo también doy vueltas en tesis. Entonces, en algún futuro nos miramos, me dice, ay, usted me dio lógica. Entonces, inmediatamente yo les voy a exigir el doble de lo que les exijo los normales, ¿sí? Porque ya sé que tienen que tener un concepto hecho, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tesis, ustedes ven ese elemento propio, ustedes ven y desarrollan toda esta idea en cuanto a lo que quieren ver. Establecer si su hipótesis la van a responder de una manera positiva o de una manera negativa. Esto es exactamente el tercero excluido. A través de toda la información que ustedes tengan en su marco teórico, que es obviamente su sustento a través del que van a viabilizar toda la secuencia y van a desarrollar el precepto mismo para desarrollar su tesis. Pues es esto, ¿sí? El tercero excluido, saber si una cosa al final de las que como jueces van a decir es verdadero o es falso. Regularmente todas las tesis tienen que tener ese elemento verdadero, porque si al final es falso, o sea, lo que está investigando es falso, entonces ¿para qué lo investigan? ¿Verdad? Entonces no es así. Entonces ustedes van a investigar un fenómeno que al final establece así, si efectivamente lo que yo estaba pensando tenía razón. ¿Por qué? Porque no existía jurídicamente esto, o efectivamente era un problema, por lo tanto lo estoy trayendo a la luz, lo estoy trayendo a colación, ¿sí? Va, ese es ejemplo futura tesis. Va. Muy bien. Por ejemplo, es verdad que es de día o no es de día. Ahorita ustedes se acercan a su ventana o los que están en carretera pueden voltear a ver, los que están en tráfico realmente miran de frente, pues claramente ustedes pueden ver y establecer que no estamos a las 12 del mediodía, ni tampoco estamos a las 2 de la tarde, ¿no? Sino ya precisamente ya estamos a las 6:52, ya se va a acabar la clase. Y sentí que no avancé. Perdón, pues sí. Entonces, ya un par de minuticos más y cerramos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que señala? Que definitivamente ustedes van a ver y establecer y diferenciar de que si alguien les dice, es de día, bueno, sí, es precisamente, puede ser de día, pero en otra latitud del planeta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos vamos aquí, viajamos 12 horas y nosotros nos vamos a encontrar que está amaneciendo en otro lado. Ya es casi mediodía en Japón. Estamos hablando de Australia también, latitudes realmente ya tienen otra zona, pero efectivamente ya es de día únicamente, pero no es el mismo día, ¿sí? Entonces es para tener la secuencia misma de lo que puede verse. Pero aquí solamente nos estamos definiendo a qué es de día o no es de día. Nosotros vemos los hechos y la plataforma misma qué es lo que se va a definir directamente a lo que tenemos enfrente. En lógica proposicional, o sea, la fórmula, el principio tercero excluido se expresa como, y van a ver estos signitos, ¿verdad? A, V, que es la disyunción, la negación de A, ¿sí? Donde A no es una fórmula del lenguaje, sino una metavariable que representa a cualquier fórmula del lenguaje. Sí, entonces, para entenderlo directamente con ejemplos claros y castizos, o sea, en castellano, que Sócrates es mortal. Entonces, el principio de tercero excluido tenemos que Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal. Una de las dos afirmaciones debe ser cierta, ¿sí? Por favor, Carlos Giovanni Mejía Girón. Disculpe, licenciado, ¿metavariable qué es? Sí, las metavariables, ahorita que está de moda lo que es la metafísica y los metaversos, pues precisamente es esto, en lenguaje proposicional o la lógica formal, las metavariables se constituyen como esos elementos que nosotros vamos a ir introduciendo. No podemos venir y establecer de que viene siendo un concepto propio, amarrarnos como un concepto tal y como tenemos el ejemplo, que es el concepto de mortalidad, ¿sí?
sino que podemos introducir bajo esa misma idea muchos demás conceptos que nos introducen hacia el conducto mismo del, se llama epistemológico jurídico que nosotros queremos diseñar, ¿verdad? Pero es la secuencia jurídica a través de los pasos que damos en el pensamiento para que se concatene una acción con diferentes verbos que al final nos van a dar el mismo concepto, ¿sí? Si nosotros decimos, Juan corre en el parque, nosotros también podemos decir, Juan trota en el parque, Juan camina en el parque. Todas son actividades que van relacionadas, si lo queremos ver en su conjunto, como ese desarrollo mismo de actividad física que está llevando Juan. Esa se entiende como una metavariable. Diferentes tipos de escenarios bajo un mismo verbo, pero que nos desarrollan o tienen un trasfondo de sentido mismo a la oración. En este caso, el constructivo lógico que estamos llevando a cabo. Sí, vamos ahí, Carlos Giovanni. Sí, desde ahora. Ok, muy bien. Entonces, principio tercero excluido sería esto, ¿verdad? Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal. Una de estas dos ideas viene siendo la que es verdadera. Muy bien. Este principio está ligado al no de contradicción. Ejemplo, el parricidio no puede ser femicidio, ¿sí? Porque ustedes saben y entenderán de que precisamente no se puede constituir lo mismo como un parricidio como un femicidio, ¿sí? Cada tipo penal pues, posee sus propias características. No existe una posibilidad o una duda de cada término que cumpla con ambas características del índole penal. Sí, quedémonos con esta idea, ¿verdad? Que el parricidio no puede ser femicidio. Sí, porque tienen sus conceptos, son totalmente diferentes, pero tienen un fin específico. La esencia es, en este caso, terminar con la vida de una persona. Sí, y ya nos distanciamos en sí, porque el femicidio está eminentemente enfocado a todo el área femenina y el parricidio ya nos enfoca a preceptos mismos de lo que se establece y cómo se crean esos vínculos a nivel de la familia misma, ¿sí? Entonces, lo dejamos aquí. Que tengan feliz noche y nos miramos el miércoles. Ya van a tener el documento en el cual van a poder entender lo que es el trabajo. Cualquier duda, pregunta que tengan, se las resuelve Nancy. Ah, no son mentiras. No, me la indican a mí, ¿sí? Me las pueden decir a mí. Feliz noche. Gracias, licenciado. Espero que hayan entendido ustedes. Buenas noches. Más o menos. Cachito, Lick. Sí, hombre, que es muy complejo.